Oficialista ADN Lista 7. Gracias por estar con nosotros, Andrés Castillo. Vamos a conversar con él sobre su plan de trabajo. ¿Por qué hay que votar por Andrés Castillo? De pronto es dentro de su plan de trabajo, ¿qué se puede ofrecer a la comunidad para que le den su voto? Bienvenido acá a WQ Noticias. Hola Paul, buenos días. Un saludo para usted, para su audiencia y a todos quienes nos escuchan a través de las distintas plataformas de la emisora. Bueno, porque el gobierno nacional actualmente está enfrentando a la delincuencia organizada, al crimen transnacional, está luchando por nuestra seguridad. Y todos los esfuerzos que el presidente Daniel Noboa ha venido haciendo tienen que venir acompañados de norma jurídica, Paul. Correcto. Lastimosamente vemos todos los días cómo en el Ecuador se detienen delincuentes y estos a los 5 minutos están saliendo. Vemos cómo en el Ecuador líderes de las mafias o de las pandillas o de los grupos de delincuencia organizada son más garantizados en sus derechos que cualquier otro ciudadano. Por lo tanto, necesitamos llevar adelante toda una reforma al sistema penal ecuatoriano que permita a los jueces sancionar al delincuente, que el delincuente sepa que va a tener que cumplir su pena hasta el final, que el delincuente sepa que el Estado va a aplicar todo el rigor de la norma. Y para eso, obviamente, lo que tenemos que hacer es llevar adelante toda una reestructuración en la normativa jurídica, en lo que tiene que ver al sistema penitenciario, incremento de penas, regulación de los procedimientos de juzgamiento de los delincuentes, procesos de encarcelamiento y excarcelación, protección de jueces y fiscales, regularización de los migrantes extranjeros, etcétera. Es decir, todo el tema penal implica una serie de esfuerzos y esos esfuerzos tienen que convertirse en norma jurídica. Y yo estoy sobre la idea de que eso es lo que hay que hacer y mi compromiso con la colectividad y con la ciudadanía es justamente ese. ¿Cuál es su compromiso como tal o cuál es el compromiso dentro de su bloque o dentro de su movimiento al que usted representa poder hacer? Porque si bien es cierto, la seguridad le compete al gobierno como tal. En la asamblea, si de pronto usted puede ganar ese puesto en el legislativo, ¿qué se puede hacer dentro de la asamblea para combatir la delincuencia? Proyectos, leyes, ¿cuáles son esos proyectos que de pronto tiene en mente o tiene como plan de trabajo? Justamente este que le comentaba, es decir, hacer toda una reingeniería en materia penal, reformar el Código Penal, hacer uno nuevo, uno que esté estructurado, con hilación, que proteja a los ciudadanos y no a los delincuentes. Mire, yo quiero ponerle solamente una arista para después seguir conversando de las demás. En el Ecuador, ustedes los periodistas, los medios de comunicación, están prohibidos de mostrar la cara de los delincuentes que son detenidos, porque hay que respetarles la dignidad a los delincuentes. Pero al mismo tiempo, a los jueces y a los fiscales sí les conoce todo el mundo. Sí puede todo el mundo saber su identidad, al punto que inclusive conocen los números de cuenta de los jueces y fiscales. Cuando van a ser juzgados los miembros de la mafia, ha sido ya práctica común la extorsión, el miedo, la intimidación. Al punto que hay casos en donde les llegan un ramo de flores con las fotos de los hijos, de la mujer, del marido, de los padres, etcétera, a la casa de los jueces, con una nota que dice, oye, resolverás bonito, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hacen que los jueces, por miedo, o por desconocimiento, o por corrupción, o por aplicación estricta de la norma, terminen dejando libres a los delincuentes que tanto daño nos están haciendo. Por lo tanto, una de las reformas fundamentales será la de llevar adelante la lógica de los jueces sin rostro. En el Perú, en la década de los 90, para enfrentar a la guerrilla del Sendero Luminoso y a la del Tupac Amaru, el gobierno, el Estado peruano, hizo toda una reforma penal para que los jueces puedan resolver sin miedo y los jueces puedan sancionar sin miedo bajo la figura de los jueces sin rostro. Nosotros vamos por eso. Hay que garantizar los derechos de la gente honesta y comenzar a sancionar con mayor energía a los delincuentes y a los delincuentes organizados. Andrés Castillo, viene bien la pregunta. Usted está como candidato a la asamblea por ADN, la lista del oficialismo, la lista incluso del presidente candidato Daniel Noboa. Pero en 2021 usted fue candidato a la prefectura por PSC, ¿verdad? El Partido Social Cristiano. ¿Qué pasó? Ahora está en ADN. Bueno, lo he comentado varias veces y gracias por la pregunta. Siempre es bueno que la gente conozca. Yo fui en efecto candidato a la prefectura de Pichincha por el Partido Social Cristiano
Entre otras cosas porque yo tenía una relación personal con esa organización y esa relación tenía nombre y apellido. Se llamó Carlos Falqués Batallas. Yo por muchos años fui asesor de la Asamblea Nacional. Trabajé con él muy de cerca, tanto en sus candidaturas como en la Asamblea Nacional. Y cuando él falleció el 28 de agosto del 2023, simplemente la relación política desapareció, porque era más una relación personal que política. Yo sigo teniendo mucha cercanía y amistad con, qué sé yo, el abogado Nebot, el ingeniero Kronfle, varios de los líderes y militantes del Partido Social Cristiano, pero creo que la relación política ya no existe. Y fui invitado a participar en la Asamblea Nacional como asesor de la bancada de ADN por mi experiencia profesional y a partir de varios esfuerzos que yo he venido haciendo para contribuir a que la Asamblea Nacional trabaje de mejor manera, fui invitado por el señor presidente de la República para participar en las elecciones de esta ocasión. Así es que esa es la verdad. Así fue mi vinculación con el PSC y así fue mi vinculación con ADN. Y como le he dicho, no es ningún misterio que mi relación fue estrictamente personal, con quien en vida fue Carlos Falqués Batalla. Correcto, gracias por esa aclaración, porque muchos decían, pero él fue candidato en su momento a la prefectura de Pichincha por el PSC y ahora está en ADN. Muy buena la aclaración. ¿Cómo está manejando la campaña? Usted de pronto candidato a la asamblea por Pichincha, la campaña la están manejando distintas, ¿cómo la están manejando? Si puerta a puerta en territorio, se están manejando básicamente en redes sociales, ¿qué se está haciendo para poder tener esos votos aquel 9 de febrero y que es un día decisivo para nuestro país? Bueno, ahora la campaña tiene varias aristas, ¿no? Es decir, uno tiene que estar en los medios de comunicación tradicionales, uno tiene que estar en los medios de comunicación digitales, uno tiene que hacer campaña a través de las redes sociales, pero es muy importante también el contacto con la gente y estamos recorriendo los barrios y parroquias de la ciudad de Quito. Entre otras cosas porque, perdón. No, siga. Allá. Entre otras cosas, Paul, porque de esa manera uno conoce de primera mano las necesidades de la gente. Mire, los ciudadanos en Pichincha, en Quito, en el Distrito Norte, a quienes hemos visitado, nos piden que seamos rigurosos con la delincuencia. Nos piden que los delincuentes trabajen cuando están presos para subsistir. La gente nos pide oportunidades de trabajo. La gente no nos dice, oiga, rebaje las penas en el sistema penal para que los pobrecitos delincuentes puedan salir antes y se puedan rehabilitar. No, la gente nos dice, sean fuertes con ellos, ayúdennos con la seguridad, trabajemos fuertemente contra la delincuencia, pero al mismo tiempo generen planes y programas para que la gente tenga un trabajo. La mejor política social siempre va a ser un trabajo. Entonces, en eso se ha circunscrito la campaña, a estar en todos los espacios posibles, dándole el tiempo necesario a la gente para visitar el puerta a puerta, haciendo caravanas también, por supuesto, pero nuestro mensaje está llegando con mayor fuerza a través de los medios de comunicación que tienen la bondad de invitarnos, como es el caso de ustedes, que les agradezco por haberme invitado. Qué bueno, Andrés. Le consulto, si bien es cierto usted fue asesor en su momento en la asamblea por un candidato o un asambleísta, ¿en qué va a diferenciar esta nueva asamblea? Porque siempre la asamblea es cuestionada. Recordemos la anterior o la que está ahora, la asamblea cuestionada porque no trabajan o porque de pronto se dan muchos juicios políticos y al fin y al cabo no se cristalizan los proyectos que de pronto tienen en mente que se den. Por ejemplo, los candidatos, entre sus planes de trabajo están crear nuevas leyes, pero esas leyes no se concretan durante el tiempo que de pronto ya fueron elegidos, ¿no? ¿Cuál va a ser esta diferencia para esta próxima asamblea? En la historia reciente, en este periodo legislativo, pudimos ver cómo la Asamblea Nacional llegó a tener unos niveles de popularidad bastante interesantes, altísimos a lo que por lo general ha tenido, cuando la gente percibió que la Asamblea no era un obstáculo para el desarrollo del país. Cuando se aprobaron las 5 leyes económicas urgentes al inicio del mandato del presidente Noboa, la Asamblea se dedicó a trabajar, a hacer lo que tenía que hacer, a responder a las necesidades de la gente. De ahí salió la ley del empleo joven, la ley de turismo, la ley antiapagones, la ley de alianza público-privada, etc. Y cuando esas leyes salieron, la gente reconocía en la Asamblea una institución que por fin estaba resolviendo problemas.
Pero cuando entró la mano de la política, cuando grupos específicos de la Asamblea creyeron que cualquier apoyo en el Parlamento implicaba impunidad para sus líderes, en ese momento comenzó a caer la popularidad de la Asamblea porque ellos decían que a cambio de los votos habría que darle amnistía al de por aquí. A cambio de los votos había que regularizarle la situación jurídica al de más allá. Nosotros no estamos dispuestos a llegar a acuerdo alguno que de por medio tenga que ver la impunidad de los delincuentes sentenciados de una organización política específica y que todos sabemos quiénes son. Nosotros no estamos dispuestos a hacer acuerdos, por más que beneficien muchísimo a la gente, a cambio de la injusticia, a cambio de la impunidad, a cambio del robo anterior a los recursos públicos. Por lo tanto, la asamblea distinta que nosotros proponemos es una asamblea de acuerdos, sí, de acuerdos sobre la mesa también, que resuelvan la mayor cantidad de problemas posibles en el menor lapso de tiempo, porque de esa manera nosotros vamos a poder ser efectivos con la ciudadanía y la ciudadanía va a lograr entender cuál es la misión de la Asamblea Nacional cuando se trabaja en función de la gente y no en función de una organización política. Así es que la Asamblea Distinta hará eso sin duda alguna. Y si en algún momento de pronto el bloque RC5, por ejemplo, tiene un proyecto para beneficio del país por ser RC5 y de pronto se necesita ese voto, ¿ustedes como ADN estarían de acuerdo o no? Se apoyará. Si es que es beneficioso para el país, Paul, se apoyará. La única condición que yo en lo personal pongo para el diálogo es que no se hagan a la idea de que van a poder salvar a sus líderes de las condenas que tienen. No lo van a poder hacer. Si es que se presenta un proyecto de ley importante para la gente, que resuelva problemas, que nos permita acercar al Estado a la gente, que mejore el empleo, la productividad, las exportaciones, que mejore la seguridad en el Ecuador, que mejoren los problemas de desnutrición crónica infantil, en fin, tantas cosas por las que se puede trabajar, pues por supuesto que se va a apoyar. Pero si de por medio está la búsqueda de la impunidad, no cuenten con nosotros. Esa es la única condición, nada más. Lo demás, por supuesto que hay que trabajar en función del país. ¿Y usted cree que pueda existir una asamblea distinta cuando hay intereses políticos? Por ejemplo, si RC5 obtiene la mayoría en la asamblea, ¿usted cree que puede existir esa asamblea distinta? Le escuché muy entrecortado, Paul. No sé si es que me puede repetir la pregunta. Le consulto, usted habla de una asamblea distinta. ¿Cree que pueda darse una asamblea distinta si es que existiría mayoría en el legislativo por parte de RC5? Porque hay intereses políticos en ciertos grupos. Sí, es que esa ha sido nuestra lucha durante la campaña. Invitar a la ciudadanía a que votemos todo por la lista 7, por la lista del presidente de la República. Ya ha existido experiencias anteriores en donde el presidente no ha tenido mayoría y ha sido un rehén de la Asamblea Nacional. Pero gracias a lo que pasó con el señor Lazo. Él ganó la presidencia de la República, pero como tenía candidatos tan flojitos para la Asamblea Nacional, él alcanzó a tener apenas 12 legisladores de una asamblea de 137. Entonces, con eso muy poco se puede avanzar en materia legislativa y en la lógica de los frenos y contrapesos de la asamblea con el gobierno. La invitación es a que votemos por la lista del presidente Noboa, porque es importante que él cuente con una asamblea que le garantice la gobernabilidad y por sobre todas las cosas que le permita hacer lo que tiene que hacer. El correísmo ya sabemos cuál es su agenda, no hay otra. El correísmo es el rondosismo del siglo XXI. Cuando se quería llegar a un acuerdo con el PRE, con el partido rondosista me refiero, lo que ellos ponían por delante era la amnistía de Bucarán siempre. El correísmo hace lo propio. Entonces, yo sí quiero invitar a los sectores democráticos, a aquellos que estamos en contra del autoritarismo, en contra de la impunidad, en contra del sobreprecio, en contra de la injusticia, en contra del abuso, a que nos juntemos en la asamblea y hagamos una gran mayoría que permita desarrollar el país. Los otros obviamente siempre van a buscar tener mayoría con el único fin de liberar a sus líderes. Y eso, como ya le había mencionado, no puede formar parte de la agenda pública. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué hay que votar por usted de pronto, en breves palabras? ¿Por qué hay que votar por ese candidato que quiere una asamblea distinta? Porque de mi parte habrá determinación,
porque de mi parte habrá conocimiento. He trabajado 12 años en la Asamblea Nacional como asesor, y porque de mi parte habrá espíritu cívico para enfrentar los problemas que tenemos. Los partidos políticos tienen que ser un vehículo para que la gente pueda llegar a las funciones del Estado, y en las funciones del Estado resolver los problemas del resto de la gente. De mi parte, esos 3 compromisos: determinación, conocimiento y patriotismo. Lo demás ya le corresponderá a la ciudadanía de Quito determinar si es que vale la pena apostar a un proyecto de estas características o vale la pena seguir apostando a aquellos que tanto daño nos hicieron. 12 años como asesor, ¿por qué recién busca esa oportunidad para ser candidato a la Asamblea? Porque yo creo que hay que cumplir procesos, Paul. Yo creo que los fenómenos políticos son muy raros. Lastimosamente nos hemos acostumbrado en el Ecuador a que la primera candidatura a la que se quieren postular los políticos es a la presidencia de la República. Yo creo que hay que cumplir procesos, hay que ir dando pasos. Cuando los medios de comunicación tenían la bondad de invitarme, primero me presentaban como abogado, luego me han presentado como activista político, luego como analista político y ahora como candidato, y tengo confianza de que muy pronto me presentarán como asambleísta, porque ese es el camino que uno tiene que recorrer. En todas las profesiones, artes o oficios, quien abraza una profesión lo va haciendo de a poco. Y yo estoy convencido que en la política esos pasos son necesarios para ir dando testimonio de lo que uno es capaz de hacer. Por eso pongo en consideración de la gente mi candidatura a la Asamblea y la de todos los candidatos de ADN 7 en las distintas provincias del país, que estamos juntos sobre la idea de que podemos construir un país distinto, con más seguridad, con orden, con imperio de la ley, en donde se respete a la autoridad, en donde el ciudadano sepa que tiene derechos, pero también tiene obligaciones, y que juntos, con nuestro esfuerzo, vamos a poder sacar adelante al país. Esa es mi convicción. Es el candidato a la Asamblea por Pichincha, Andrés Castillo, candidato por ADN Lista 7, que estuvo con nosotros acá compartiendo su plan de trabajo. De pronto un mensaje a su público para que el 9 de febrero voten por usted, que es una opción nueva dentro del legislativo. Saludarle, Paul, a usted y a todos los que forman su equipo, decirles que es importante la idea de construir organización para que esa organización sea responsable de lo bueno y de lo malo que pasa en el país. Estos partidos y organizaciones golondrinas que simplemente están ahí prestando su número para los candidatos que aventuran en la política no le hacen bien a la democracia. Yo estoy convencido de que debemos juntarnos los ciudadanos de bien, aquellos que queremos el desarrollo del país en paz, para presentar toda una planificación y concreciones, sobre todo en torno a los principales problemas del país. La gente de Quito me conoce, la gente del distrito norte de Quito sabe que yo soy un tipo de temperamento y que ha hecho cosas por esta ciudad sin ser funcionario ni servidor público, y ahora creo que puedo hacer mucho más en compañía del presidente Daniel Noboa y de nuestros candidatos a la Asamblea en las distintas provincias del país. Invitarles también a que voten por los candidatos de la lista 7 en el Guayas, que sin duda son de una calidad superlativa y que traerán soluciones para esa provincia y para el país. Gracias, Andrés Castillo, candidato a la Asamblea por ADN, por Pichincha. Gracias por estar acá con nosotros en WQ Noticias. Ojalá tengamos otra oportunidad para conversar con usted. Si llega a ganar la Asamblea, de pronto ya como candidato de legislativo. Elegido, así es. Son exactamente las 9:00.